Bueno, amigos, de nuevo aquí vamos a hacer otro capítulo que toca de historia de Argentina. Como vamos turnando con la de España y Argentina. Bueno, en el anterior de Argentina nos quedamos, que estábamos viendo por Hipólito Yrigoyen, que un anarquista italiano, un joven, le dispara 5 veces sobre el presidente, pero no logra herirlo. Al joven lo matan. Yrigoyen, ya un señor con 78 años, ya bastante deteriorado, aunque mantiene el control absoluto del gobierno. Pero aún así empiezan a salpicar casos de corrupción a miembros de su gobierno, según la prensa de la oposición y aunque el ejército sigue leal, hay dos oficiales que ya comienzan a conspirar contra él, que son Agustín Pedro Justo y Félix Uriburu. Este último es admirador del nacionalismo europeo, o sea, ya de los nacionalismos europeos, que ya por esa época, 1929, pues hay en Europa, ¿no? Son los fascismos italianos y ya casi empieza el alemán. Los dos tienen ideas distintas. Mientras Justo prefiere un poder corto y convocar elecciones, Uriburu prefiere permanecer en el poder hasta transformar la sociedad. El titular del diario Crítica, el 3 de septiembre de 1930, pone: "La situación del país es una bomba que no tardará en estallar". Yrigoyen, con fuerte gripe, delega el poder a su vicepresidente, Martínez. Era Emilio Martínez. Bueno, este decreta estado de sitio y el 6 de septiembre Uriburu subleva el colegio militar sin oposición ninguna. Y se dirigen a la Casa Rosa. Miles de civiles celebran el fin del gobierno radical. Yrigoyen ordena resistir y manda al ejército a la calle, pero hay mucho desconcierto y las órdenes a los militares están esperando las órdenes, pero las órdenes nunca llegan. Al final Hipólito Yrigoyen es cercado y se entrega el 7 de septiembre, donde se entrega en el Regimiento 7, donde le garantizan que su vida no corre peligro. Su casa ha sido destruida y saqueada por exaltados que acompañaban al golpe. A la mañana siguiente queda en libertad, pero no puede quedarse allí ya que no tiene dónde ir. Entonces los militares pronto lo confinan en la isla Martín García. Después de años apartado del poder, los grupos de fraude electoral han encontrado otros mecanismos para imponer sus voluntades. Después de 14 años de democracia, en 1930 es el primer golpe militar y no el último. La caída del primer líder de masa del siglo XX. Después de 1929, después del crack de Wall Street, los compradores de Argentina cierran sus mercados. Con la crisis mundial impacta con fuerza en las bases del modelo agroexportador. Pero la oposición y la prensa han culpado al deterioro físico
y mental, del presidente. El 6 de septiembre de 1930, como hemos visto, ya se ha dado el golpe de Estado, primer golpe de Estado del siglo XX, y comienza aquí lo que los argentinos, o en la historia argentina, se ha dado en llamar la década infame. José Félix Uriburu, en 1931, presidente, promete elecciones y garantiza que ni él ni los miembros de su gobierno se van a presentar como candidatos. Uriburu representa un elitismo autoritario que pretende acabar con la democracia y su sistema de partidos para reemplazarlo por un régimen corporativista similar al fascista. Las ideas de Estado que se barajan para después del golpe, pues es que, por ejemplo, Agustín Pedro Justo es menos autoritario y de mayor nivel intelectual, propone mantener en pie la República y establecer un gobierno provisional que llame a elecciones. Y en caso de que su candidato no gane, instalar una democracia de ficción mediante el fraude. Uriburu, él propone que una vez en el poder, pues planea reformar la Constitución y el sistema de partidos. Por tanto, Justo no forma parte de esta idea, ¿no?, de la que quiere Uriburu, que es, dicho llanamente, por reformar la Constitución y eliminar los partidos y perpetuarse en el poder, ¿no?, lo que han hecho todos los dictadores de la historia. Pedro Justo organiza un partido que será el líder conservador presidenciable. Se coaliga también con los radicales antipersonalistas, ¿no?, o sea, los anti-irigoyenistas, los que están en contra de Irigoyen, se asocian con él. En eso entonces hay unas elecciones a gobernador en Buenos Aires. Las gana por goleada los radicales, pero Uriburu, por tanto, se anula y desconvoca las siguientes de Santa Fe y de Corrientes. También regresa Marcelo de Alvear, de Francia, figura más fuerte del radicalismo después de Irigoyen. Este quiere unificar la UCR, la Unión Cívica Radical, contra la dictadura de Uriburu. Pero ya es imposible, puesto que los antipersonalistas apoyan a Justo y los irigoyenistas no se fían de Alvear. Mientras tanto, Irigoyen sigue en la isla Martín García. En Corrientes se sublevan en protesta por la desconvocatoria de elecciones. El levantamiento fracasa y los rebeldes militares huyen al Paraguay. A consecuencia, Uriburu expulsa a Alvear, acusándolo de instigador, ¿no?, del levantamiento de Corrientes. Y también a varios líderes socialistas que no forman parte de sus planes totalitarios, pues también habrá buscado cualquier excusa y los expulsa. Los conservadores y Justo quieren ya que Uriburu llame a elecciones, pero este sigue empeñado en hacer sus cambios constitucionales. Al final accede y fija los comicios para el 8 de noviembre de 1931. Por tanto, Agustín Pedro Justo, con el Partido Demócrata Nacional, Alvear no le dejan, lo vetan por estar procesado por el levantamiento, ¿no?,
de corrientes, el radicalismo vuelve a la fórmula anterior de Sáenz Peña, claro, a la abstención en los comicios. ¿No os acordáis cuando anteriormente a Irigoyen había todo el sistema de elecciones, pues manejaban todo el sistema los conservadores, y era un sistema fraudulento que siempre salían ellos ganando, y entonces los radicales, como no estaban de acuerdo, siempre se abstenían. Pero ya con la fórmula de Sáenz Peña, con la ley de Sáenz Peña, que ya creó una limpieza electoral, y fueron las primeras elecciones limpias en 1916 que gana Irigoyen, pues eso, como aquí los radicales están viendo que otra vez hay fraude electoral, pues entonces ellos nuevamente van con la abstención. Por tanto, a Pedro Justo solo le queda de adversario la Alianza Democrática, que son el Partido Socialista y Partido Progresista. Aquí me parece que es Lisandro de la Torre, que lo tendré por aquí apuntado, el líder. Bueno, Pedro Justo más Julio Argentino Roca Jr., o sea, el hijo, derrocan a la Alianza Civil de Lisandro de la Torre el 20 de febrero de 1932, que es cuando 20 de febrero de 1932 ya coge de presidente Agustín Pedro Justo. Por tanto, aquí ya comienza la era del fraude, y antes de darle la presidencia a Uriburu a Pedro Justo, le manda un regalo, le hace un regalo, y es que indulta a Hipólito Yrigoyen, que con 80 años planea retomar la UCR. Pero ya está bastante mayor, y el 3 de julio de 1933 muere el gran líder de masa, el candidato del pueblo, Hipólito Yrigoyen. Y no he apuntado más nada, creo que sí, que le rendirían honores y harían... Ya en esta fecha la pobreza avanza, y en el mundo también, las grandes potencias cierran fronteras y Argentina no vende carne. En 1933 hay bastante paro y pobreza, los terratenientes se ven amenazados. Gran Bretaña también ha firmado el Tratado de Ottawa, por el cual se ve obligada a comprar a sus colonias, ¿no?, a Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etc., y deja de comprar a la Argentina. Aparte, también Alemania, Francia y Estados Unidos deciden restringir sus importaciones. Por tanto, Justo quiere tratar con Inglaterra y manda a Julio Roca Jr., el hijo del zorro del desierto, a las negociaciones, que serán muy duras con Inglaterra, duran 2 meses, y en febrero del 33 se suscribe el Tratado Roca-Russinen, que básicamente es carne contra cambio. Inglaterra se compromete a comprar carnes argentinas siempre y cuando su precio sea menor al de los demás proveedores. A cambio, Gran Bretaña se asegura que la carne se distribuya por los frigoríficos británicos. De esta manera elimina la Argentina del negocio frigorífico, ¿no?, el cual es el poder de dar un valor añadido a la carne y poder intervenir en los precios de venta. Por tanto, la plusvalía que genera el frigorífico se la lleva enteramente Inglaterra. También Inglaterra consigue trato preferencial
para sus productos textiles. También consigue libre importación de carbono para los ferrocarriles, porque el negocio del ferrocarril parece que también es monopolio o forma parte de Inglaterra. El monopolio del transporte de Buenos Aires, que se lo concedan también a Inglaterra. Y por último, exige el pago de la deuda externa de Argentina, que se ve que había dejado de pagarla. Y Julio Argentina Roca Jr. llega a decir en 1930: la Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico. O sea que el propio argentino, Julio Argentino, reconoce que Argentina forma parte prácticamente del Imperio Británico. Justo pone en práctica el pacto con bastantes críticas. El mercado interno se satura por una gran oferta de carne, no porque tampoco Inglaterra seguramente no le compraría tanta, y por supuesto para que le comprara debería de bajar los precios, o sea que vaya ruina de pasto. Caen los precios y provoca que los pequeños ganaderos una situación de riesgo. Por tanto, el gobierno crea una junta para comprar el excedente y así mantener los precios altos. Justo cree tener todo bajo control. Pero un senador opositor, Lisandro de la Torre, el líder de la oposición, alza la voz contra el acuerdo vergonzoso, contra el pacto bochornoso Roca-Rusiman, y propone una comisión de investigación. Nicolás Lisandro de la Torre fue radical y se batió en duelo con esgrima, con la espada, con esgrima, contra Irigoyen, quien le proporcionó un tajo que le obligaba a llevar barba. Funda en 1916 el Partido Demócrata Progresista, dentro de la Alianza Democrática. Lisandro de la Torre. En 1931, por tanto, Nicolás Lisandro de la Torre crea esta comisión de investigación y lo que trata es de ver si los precios pagados a los productores de los frigoríficos si guardan relación con los precios de venta en el exterior y si existen ganancias extraordinarias. Pero los frigoríficos se niegan a mostrar sus libros contables. Finalmente, la comisión investigadora descubre los archivos de la empresa. Están escondidos en las bodegas de un barco inglés, en una caja con el sello de Hacienda. O sea que al final se descubre el fraude y encuentran los documentos que así lo prueban, ¿no? Hay que recordar que es un régimen fraudulento, una democracia de fricción en la cual el Congreso sigue funcionando, y es en este último donde se va a producir un hecho inédito que manchará y que mancha ya para siempre la historia de las instituciones de Argentina. Estando en el debate del Congreso, Lisandro de la Torre dijo: estamos en la ruina de la ganadería por la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno. Unas veces lo deja hacer y otras lo protege. En un debate acalorado, cuando Lisandro acusa al Pinedo, al Unísimo Pinedo,
Bueno, y saca el documento, este será un diputado, Pinedo, del gobierno, al ministro Pinedo, exacto, acusa al ministro Pinedo y saca el documento, es empujado. Lisandro cae de espalda y es ayudado por su amigo Enzo Bordavere, quedarse con este nombre, electo por Santa Fe. Dentro de Bordavere, detrás de Bordavere aparece un comisario retirado y matón a sueldo de los conservadores, Ramón Valdescora, que dispara sobre ellos y hiere de muerte a Enzo Bordavere. Por tanto, este es el episodio que ya quedará emborronando, manchando la historia para siempre de Argentina, el 23 de julio de 1935. Bueno, nosotros también tuvimos disparos al techo. Gracias a Dios no hubo sangre, porque bueno, ya bastante había sangre. Las consecuencias del pacto Roca-Russiman llegan demasiado lejos. En el recinto más sagrado de la democracia, un senador acaba de ser asesinado. Es despedido por una gran multitud. Tras la muerte de Irigoyen, Alvear amenaza con volver a la vida política. Justo quiere evitar que gane el radicalismo en las provincias, ¿no? Puesto que en las provincias era una gran masa de radicales, sobre todo Corrientes y, en fin, la mayoría de provincias. Por tanto, Justo necesita un candidato para ganar una elección, aunque ésta sea una elección fraudulenta. Este candidato va a ser Manuel Fresco, un conservador que no descuida la realidad de los sectores trabajadores, que está bastante a su lado o los quiere a su lado. Es ferviente admirador también de la doctrina fascista, que gana cada vez más adeptos en Italia. Por tanto, es el nuevo rostro del Partido Conservador que puede salvar a Agustín Pedro Justo, perdón. Bueno, pues entonces ya lo vamos a dejar aquí y nada, para el siguiente capítulo. Y bueno, espero que haya sido más o menos productivo y que vayamos quedándonos con algo. Poco a poco algo se nos quedará.